El anunciado diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, acá en el estudio. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, gracias a usted, Iván, por la invitación. Está bien decir diputado del Frente Amplio ahora, ¿no? ¿Cómo? Está bien decir diputado del Frente Amplio. Sí, ahora. Siempre fue correcto, ahora es especialmente aún correcto. más correcto, claro. porque ese es su partido ahora. Ahora, no tengo claro si ya está tramitado finalmente el decreto, Técnicamente pero faltará algún paso, pero para allá vamos. Pero ya, o sea, legalmente ya está todo... Sí, pues ayer presentaron candidatos, primarias y todo. Así es. Oiga... Pero además, el plebiscito que se hizo en ambos partidos para la fusión es un requisito legal, claro, para proceder a la fusión. Y una vez que se aprueba en ambos partidos ya... A propósito de algunas cosas sueltas, presentó una petición o está pidiendo una comisión investigadora de lo que pasó en el norte, en Putre, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué? A ver, Iván, quiero ser bien claro con esto. En esta comisión investigadora no hay ninguna intención de perseguir a ninguna institución del Estado, ni nada parecido, por el contrario. Franco Vargas, soldado conscripto que falleció, él quería ser soldado. Él murió porque quería servir a la patria, quería defenderte a ti, defenderme a mí, defender a todos los que están viendo esto. Y por lo tanto no hay ningún ánimo de persecución. Pero yo tuve una reunión con la madre de Franco Vargas, Romy Vargas, y quiero ser muy claro, yo no voy a establecer ahora en televisión ninguna verdad, sino que tiene que haber una investigación. Yo creo que los políticos tenemos que aprender a decir que no sabemos lo que ocurrió antes de que haya una investigación, pero sí tengo una intención como diputado de la República de acompañar a esa familia, porque esa familia perdió a su hijo porque él quería ser un soldado para defenderte a ti y defenderme a mí. Pero lo más importante, Iván, yo quiero mucho a mi país, pero lo conozco. Y en Chile, cuando son los pobres los que se mueren, sabemos que las instituciones se mueven más lento. Lo que yo quiero garantizar como diputado es que todas las diligencias tengan la celeridad, la profundidad y el rigor que tendrían si hubiese muerto un hijo de un presentador de televisión, un hijo de un diputado, o un Mate, un Luxich o un Angelini, que es finalmente la igualdad ante la ley que establece nuestra Constitución. ¿Y una comisión investigadora puede garantizar eso? ¿O ayudar a eso? Yo como parlamentario ocupo las herramientas que tengo a disposición para poder acompañar a esta familia y garantizar que las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, ¿cierto?, que tiene esa familia, se le cumplan a cabalidad, que es finalmente de lo que se trata ser una república, ¿no? La igualdad ante la ley es para lo que nos independizamos de España, de algún modo. Entre otras cosas, tal cual. Oiga, sigamos en el mismo tema, sobre el mismo asunto de la justicia, que se vincula de alguna manera con el tema de la seguridad. Usted estaba en las Comisiones Unidas que discutieron reglas de uso de la fuerza esta semana, y dio la impresión, termina dando la impresión, a lo mejor es una imagen equivocada, pero termina dando la impresión de que la izquierda está incómoda permanentemente con el tema de la seguridad, con el tema del uso de los militares, con las Fuerzas Armadas. ¿Es una impresión equivocada o efectivamente están incómodos? Para nada. Quiero ser muy claro con algo. El proyecto de reglas de uso de la fuerza es un proyecto presentado, es un mensaje presidencial. Es un mensaje del presidente Boric justamente para organizar en un solo cuerpo legal reglas de uso de la fuerza que, ojo, que igual es importante decirlo, en Chile existen. En Chile, Carabineros de Chile lleva 100 años imponiendo el orden público con reglamentos, con protocolos, etcétera. Hay un protocolo del guanaco, un protocolo del uso de la luma, un protocolo de cómo se trata a un detenido, etcétera. Y lo que se pretendía acá era darle una serie de principios que estén normados en un mismo cuerpo. Y un estatus legal, justamente, además. Y un estatus legal relevante que no es cambiable por la administración de turno, sino que tiene que pasar por el Congreso, y que además permite darle una efectividad real a las eximente de responsabilidad en la medida en que, mientras se hayan cumplido las normas racionales de uso de la fuerza, los carabineros y las Fuerzas Armadas que cumplen una instrucción finalmente quedan eximidos. Ahora bien, yo me voy preocupado. Yo creo que el proyecto de ley que salió, a pesar de que nosotros perdimos muchas indicaciones, creo que es un proyecto de ley razonable, ¿ya? ¿A dónde me voy? ¿Por qué me voy preocupado? Porque se dio un debate... primero, creo que en general los parlamentarios exageran el elemento legislativo de las crisis para poder protagonizar las soluciones. Entonces, todas las crisis que se dan, salen los parlamentarios a decir, aquí hay un problema de ley, para poder aparecer ellos como... Por lo tanto, necesitamos... Entonces, ¿qué me pasa? Que es bueno decirle al país que es muy importante haber aprobado las reglas de uso de la fuerza, y al mismo tiempo es bueno sincerarle al país que si este proyecto de ley hubiese estado vigente hace 6 meses, no hubiese tenido ninguna diferencia respecto del lamentable y cobarde asesinato de los mártires de Carabineros, el sargento Carlos Cisterna y el cabo primero Sergio Arévalo y el cabo primero Misael Vidal, ¿ya? Son cosas distintas. Obviamente que cualquier persona, no solo un carabinero,
que se ve enfrentado a una persona que tiene un arma de fuego, cualquier persona está protegida por el Código Penal por las reglas de legítima defensa cuando se ve enfrentado a un arma de fuego. ¿Qué es lo que me dejó preocupado? Si bien el proyecto de ley que aprobamos es un proyecto de ley que yo creo que está bien, que va a ser una buena ley y que va a funcionar, y el debate en general dentro de la comisión fue un debate razonable, luego en la sala vimos un nivel de provocaciones, un nivel de intentar falazmente vincular el estallido social con la situación que estamos viviendo de inseguridad, de crimen organizado, de narcoterrorismo, etcétera. Y lo que me parece más preocupante es que la derecha se une, una vez que tiene esta conmoción, por legislar desde la conmoción y no desde la frialdad de hacer buenas leyes. ¿Qué significa legislar desde la conmoción? Intentar reponer, ¿cierto? Aparecieron con amnistía, con pena de muerte, aparecieron, o sea, hay una norma que se estableció que decía que el funcionario debe evitar apuntar, no es que el resultado, sino que apuntar conscientemente al rostro en caso de una manifestación. Y algunos parlamentarios de derecha lo rechazaron porque decían, eso no es necesario ponerlo. Ok, pero hay otro parlamentario republicano que publicó que había rechazado esa norma para darle a entender que gracias a su rechazo, ahora sí se podía disparar al rostro. O sea, muy orgulloso de aquello. Intentaron reponer la justicia militar. Entonces, a mí me pasa que tengo la sensación de que la derecha también se encuentra en un estado de demagogia frente a cuestiones que son tan delicadas y que requieren instrumentos legales bien diseñados para que funcionen y para que sean útiles para darle mayor seguridad a la gente. Ya, pero la pregunta es si, ya se verá si queda bien diseñado, digamos, se verá en la práctica, pero la pregunta es si, con tantos adjetivos, con tantas precisiones, con tantos detalles, las reglas del uso de la fuerza que se tienen que aplicar en cuestión de segundos, muchas veces, son realmente útiles y prácticas para defender lo que se quiere defender, que es precisamente que los agentes del Estado tengan la posibilidad de defendernos, digamos. Dos cosas bien concretas. Las reglas de uso de la fuerza que se aprobaron esta semana no son muy distintas a lo que los principios generales del derecho y en general los protocolos de carabineros han tenido siempre. Una de las cosas que es interesante de esto es que se le aplican a las Fuerzas Armadas, cosa que nos permite utilizarlas como fuerzas auxiliares del orden público. No es muy distinto al entrenamiento que ya tiene Carabineros de Chile. Y por eso, Iván, el entrenamiento policial es tan específicamente policial y tan complejo, porque las policías o las Fuerzas Armadas, cuando llevan a cabo labores policiales, no se están enfrentando a un ejército. La regla general de un ejército, y esto lo dijeron los auditores del ejército, lo han explicado en algunas ocasiones, en general la lógica de un ejército es aniquilar a un enemigo, eliminarlo, matarlo. Por el contrario, cuando se ejercen labores policiales, tú estás rodeado de civiles, o muchas veces te enfrentas a civiles, o muchas veces estás buscando a alguien dentro de una situación llena de civiles, ¿ya? Por eso se requiere un entrenamiento tan especial, porque también tienen que protegernos a los que estamos en el entorno de no ser víctima de una arbitrariedad. Por eso tiene razón el comandante en jefe del ejército cuando en el COSENA dice, me van a disculpar, pero yo no tengo entrenados a mis hombres para este tipo de labores. Podremos auxiliarlos en otras, pero meterse a una población a buscar a un prófugo no es parte del entrenamiento que yo le he dado a mi gente, y por eso sería una tremenda injusticia mandar a un muchacho de 18 años, al cual el Estado no le ha entrenado para eso, a someterse a esa situación. Ahora, justo a partir del estallido social, hay muchos casos de conscriptos, de muchachos de 18, 19 años, que el Estado no instruyó y que están ahora sometidos a proceso, y algunos de ellos condenados. Así es, yo creo que hubo situaciones de abuso y de violación a los derechos humanos. Tenemos que hacer un proceso súper importante para poder sanar lo que fue el estallido social, y creo que ese sanar el estallido social requiere que en este tipo de conversaciones aceptemos reflexiones complejas. Complejas como, por ejemplo... Que tienen lado y lado. Claro. Que no es cantinflear decir, si bien es cierto esto también lo es, a pesar de que puedan ser contradictorios. ¿Por qué? Porque todos los chilenos, en los momentos traumáticos como nación, vivimos las situaciones desde perspectivas distintas. Y para poder tener un país sano, quienes estamos en la política, tenemos que empatizar con todos los dolores, ahora, incluyendo los que son contradictorios. Dicho eso, y a propósito de dolores contradictorios, a lo mejor es medio raro es raro establecer la conexión lógica entre lo que pasó en Cañete y una amnistía a los funcionarios del Estado que están condenados por el estallido o procesados por el estallido. Pero dicho lo que usted acaba de decir,
¿no adquiere sentido esta idea de la amnistía que propone alguna gente de derecha, particularmente de la UDI? Yo sería más preciso. Yo en general soy... Le pasó como a Milei. Sí. Que hay un ruido, ¿no? Hay un ruido acá en el estudio, sí. porfa. Gracias. Yeah. Yo en general soy reacio, Iván, y ya los casi 7 años como diputado creo que me han ayudado a aquilatar el tipo de diputado que uno quiere ser, a presentar proyectos de ley al día siguiente de una noticia para que el anuncio parezca que estoy resolviendo la crisis que ocurrió ayer. Sí. Y tenemos parlamentarios que son especialistas en eso, y a mí me parece que eso es un acto de demagogia y que los parlamentarios podemos tener posiciones. Debemos representar en el debate público las emociones de la gente, pero al mismo tiempo se espera más de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es concurrir a la producción de soluciones, analizando rigurosamente el texto que se va a convertir en ley. Yo creo que en general lo de la amnistía no es necesario, en el entendido que creo que poniendo reglas, teniendo protocolos claros, la justicia en Chile es la encargada de analizar si es que la persona ha cometido un delito o no, y así ha sido siempre. Claro, pero esas reglas son ex post. Lo que pasa es que hay unos que ya, como dijo usted, son conscriptos, jóvenes de 18 y 19 años que el Estado no preparó y que están pagando penas o están sometidos a proceso. Creo que la justicia chilena tiene las condiciones para poder analizar si es que esa persona ha cometido o no un delito. ¿Y usted cree que en los casos que se han comentado, de ese tipo de jóvenes, que como usted mismo los describió? Tendríamos que analizarlos aquí uno por uno, analizando la carpeta judicial, y yo no tengo la capacidad de hacer eso en este momento. Y porque no tengo la carpeta judicial a mi haber en este instante. Tampoco. Estamos con el diputado Gonzalo. A pesar de que tengo muchos papeles. Pero me imaginé que no los tenía. Estamos con el diputado Gonzalo Winter. El presidente se desmarca del perro matapaco, el ícono que en el estallido social adquirió una connotación aún mayor de la que tenía antes. ¿Por qué le molestó tanto a una parte de la base del presidente? Yo creo que aquí hay que hacer reflexiones complejas y ir a fondo. En primer lugar, a mí me parece insólito que, a propósito del cobarde y miserable asesinato de Carlos Cisterna, Sergio Arevalo y Misael Vidal, estemos hablando del perro matapaco, ¿ya? Creo que de verdad no tienen nada que ver, y creo que hay una intención muy deliberada de quienes juntan las dos cosas en la misma discusión, de ensuciar el debate sobre cómo enfrentar el Estado, el crimen organizado, para deslegitimar a quienes simpatizaron con el estallido social, y especialmente para deslegitimar la intención de cambio que hubo en el estallido social. ¿Ya? Pero espérese un poco. El domingo pasado estaba la ministra Toa a esta misma hora, en ese mismo lugar, y yo le pregunté a la ministra por eso. Porque cuando hay un asesinato de carabineros, cuando hay un desafío tan evidente al Estado, como usted mismo lo ha dicho, ¿no vale la pena reflexionar respecto de un símbolo que evidentemente debilita la institución? Estoy súper de acuerdo con que vale la pena reflexionar sobre ese símbolo, y pretendo hacerlo ahora, aquí mismo en este programa. En lo que no estoy de acuerdo es quienes quieren establecer un vínculo entre la situación de crimen organizado que estamos viviendo y el estallido social. El estallido social. Ya, eso no es cierto, otra cosa. Y es muy importante también que le digamos a los carabineros de Chile que el estallido social no fue contra ellos, ¿ya? Dicho lo anterior, yo creo que acá hay que separar los roles. Yo efectivamente... Espérese, porque cuando usted dice el estallido social no fue contra ellos, había una parte de la gente que estaba... Por eso, hagamos la separación. Yo personalmente no tengo fotos con la polera... recuerdo que en algún acto alguien me regaló una, pero no tengo fotos con ella, ni subí fotos a Twitter con ella, etcétera. No lo recuerdo. Por una razón bien sencilla. Yo era un diputado. Y me acuerdo perfecto que en la primera reunión que tuvimos como bancada, luego del estallido social, fue el presidente Boric el que dijo: no nos corresponde ser solamente un espejo de lo que clama la ciudadanía en las calles, sino que lo que se exige de nosotros es mucho más, que es concurrir a la construcción de soluciones, ¿ya? Y esa fue la forma en que lo enfrentamos como Frente Amplio, y por eso personas como el presidente Boric y yo mismo fuimos funados y golpeados también dentro del contexto del estallido social, ¿ya? Ahora, yendo al punto, me parece correcto que la palabra matapaco sea una palabra de la cual el presidente de la República y yo como diputado nos alejemos por completo, porque evidentemente es ofensiva y denigra a la institución de Carabineros. Sumado a lo anterior, es cierto que hay una porción de quienes participaron del estallido social que tuvieron niveles de violencia totalmente ilegítima y criminal.
y que una de las víctimas de eso, o sea, toda la ciudadanía de algún modo fue víctima de esa violencia legítima. En particular, los que marchaban pacíficamente también son víctimas de esa violencia. Quienes fueron saqueados, que no es verdad, como dijo alguna vez alguien, que todos los saqueos eran contra FPs, bancos, etcétera. Eso no es cierto. Hubo saqueos de todo tipo, pero de todo tipo, dejando en la indefensión a ciudadanos inocentes, pero en particular fueron víctimas de esa violencia los carabineros de Chile encargados de hacer frente a aquello. Sin embargo, lo que yo sí tengo que decir, Iván, es que la mayoría de la ciudadanía miró con empatía las movilizaciones y que la mayoría de quienes miraron con simpatía las movilizaciones y que llegaron a simpatizar como ciudadanos, no como diputados ni como presidente de la República, que eso está mal, porque tú tienes que concurrir a algo mucho más. Lo que miraron el negro matapaco es un símbolo totalmente distinto que yo lo he tratado de explicar, que es el negro, es el quiltro, es el que no tiene nombre, el sistema y la República no le reconoce un nombre y que se enfrenta a la autoridad. En el fondo hay personas que vieron en este símbolo la idea del sin nombre, el que ha sido excluido, el marginado, el periférico, enfrentándose a un sistema que percibe como injusto. Claro, pero el apellido del quiltro, claro, el apellido del quiltro es denigrante para una institución. Y por eso yo defiendo... Una institución que tiene el monopolio de la fuerza. Por supuesto, por supuesto. Y por eso yo defiendo que el presidente de la República se aleje de esa expresión y le diga a Carabineros, esto es denigrante para ustedes y lo rechazo. Pero también quiero que hagamos el ejercicio de empatizar con una mayoría de la sociedad. Y perdón, cuando hoy día transmiten y nos tratan de dar a entender que todo el estallido social es solamente un movimiento criminal y que todos lo vieron así con antelación, yo tengo que pasar a leer ciertas frases que no son un ataque ni un empate, sino por el contrario. Sebastián Piñera dice lo siguiente: los distintos gobiernos no fueron capaces de reconocer esta situación. Reconozco esta falta de visión y les pido perdón a mis compatriotas. 24 de octubre. La multitudinaria, alegre y pacífica marcha de hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos. 25 de octubre, Sebastián Piñera. Luego tengo frases de Carla Rubilar, Felipe Cast, Hernán Larraín Mate, José Antonio Cast, Mario Desbordes, muy similares. Y con eso no los quiero atacar a ellos. Lo que quiero decir es que si ellos fueron capaces de darse cuenta que había una gran cantidad de la ciudadanía que se percibía como abusada, que percibía un país injusto, que decía soy dueño de un tercio del cobre del mundo y no se puede tirar la cadena en la escuela pública a la cual va mi hijo. Voy a un hospital público y en el hospital público, luego de años, de crecimiento económico sostenido del país, y en el hospital público le dicen a mi abuela, usted se tiene que operar mañana, pero en el mismo hospital público no le dan hora para operarse en 5 años para sacarse la vesícula, va generando una indignación. Y cuando ven a las instituciones que tenían que actuar y resolver esto, ¿qué vieron? Recordemos, Iván, veníamos saliendo de Pesca, Corpesca, ACIPE y SQM. O sea, veían un parlamento que era comprado por determinados intereses para actuar y hacer leyes en favor de ciertos intereses que pagaban las campañas y no de la ciudadanía. Teníamos a los últimos 4 generales, comandantes y jefes del ejército, procesados por la justicia en ese momento. Teníamos a la Iglesia en una crisis de legitimidad absoluta. Entonces, evidentemente que estábamos generando las condiciones para un estallido social. ¿Dónde? En el segundo país más desigual de la OCDE, que según los últimos estudios lleva 100 años de desigualdad extrema, de acuerdo al último informe que emanó la Facultad de Economía de la Universidad de París. Ya, pero dicho eso, está en las causas del estallido, está todo eso, y está el símbolo del quiltro. El apellido del quiltro, como usted mismo lo ha dicho, denigra a la institución de Carabineros. Si eso es tan lógico, tan racional lo que usted plantea, ¿por qué se enojó tanto la base del presidente con la frase, una frase que es perfectamente entendible, según lo que usted dice? Yo no me enojé, yo sí hice el matiz que acabo de hacer ahora. No, pero le estoy preguntando la exégesis que hace usted de su pero mundo, creo que hay quienes consideraron que con esa frase se estaba deslegitimando la intención de salir a la calle por un país más justo, en un país que es sumamente injusto. Y yo creo que el presidente no hizo eso. O sea, sino que más bien que se desencontraron, digamos. Lo que el presidente hizo fue decir, esto es denigrante para la institución de Carabineros. Pero es importante, Iván, que podamos decir, ¿sabéis qué? El carabinero que está indignado por lo que tuvo que vivir durante el estallido, tiene un dolor que debe ser mirado a los ojos por la política. Y la persona que salió a la calle por los años de abuso que había vivido frente a un sistema que le parecía legítimo, es un dolor que también tiene que ser mirado. El dolor de quien le saquearon el local debe ser mirado con la misma intensidad que el dolor de quien le volaron los ojos
durante el estallido en situaciones de violación a los derechos humanos que están acreditados por 4 informes internacionales. Todas esas miradas tienen que ser integradas para poder lograr reconciliación y tenemos que dejar este debate en donde todo se trata de lo dijiste, no lo dijiste, lo hiciste, no lo hiciste, etcétera. No, porque ese debate por eso es tan inconducente. peligroso cuando un diputado republicano dice públicamente con alegría: he votado en contra de prohibir que los carabineros apunten a los ojos. Lo que está diciendo es: hay ojos que me importan y otros ojos que, como diría republicano, que se jodan. Yo quiero que no se joda ningún ojo. Nos quedan 20 segundos, diputado. El ex presidente del gobierno español, Felipe González, dice hoy en una entrevista con Carlos Peña en el Mercurio: el presidente Boric convergerá sin duda hacia la socialdemocracia, como un líder de la socialdemocracia en Chile y eventualmente en América Latina. ¿Qué le parece? ¿Queremos hablar de etiquetas de filosofía política? Porque esa es la pregunta, ¿no? Le damos 20 segundos. Yo creo que el gobierno del presidente Boric en este momento es un gobierno socialdemócrata, con un programa socialdemócrata, porque se han corrido las categorías. Yo creo que en los años 90 en este país la derecha era una derecha fascista y neoliberal y que se enfrentaba a la concertación en donde convivían socialdemócratas y neoliberales no fascistas. O sea, la etiqueta no le molesta. No, no es molesta. Lo que pasa es que yo creo que Felipe González no es socialdemócrata. Yo creo que Felipe González es neoliberal y el neoliberalismo es contrario a la socialdemocracia. Diputado Gonzalo Vinter, muchísimas gracias.